El tema de este panel es el actual contexto internacional, económico, político y social en el que funciona el sistema de combate al lavado de activos. Entonces les vamos a pedir a cada uno que vamos a ver si podemos mantener los tiempos en unos 10 minutos cada presentación, para que luego pueda haber lugar a las preguntas. ¿Les parece bien comenzar por la diputada nacional? Patricia Bullrich. Bueno, buenos días. Muchísimas gracias por esta invitación a la Fundación Finint y a la Fundación Real. Bueno, el objetivo de plantearnos cuál es el estado de situación del sistema de lavado de activos y de lucha contra el terrorismo en Argentina y cuáles son las materias pendientes es realmente importante, porque en estos mismos días en el Congreso de la Nación se está discutiendo un proyecto de extinción de dominio que tiene ya media sanción de la Cámara de Senadores y ha entrado en debate a la Cámara de Diputados. Además de seguramente comenzarse la discusión del Código Procesal Penal, en la que muchos temas respecto a los procedimientos pueden sumarse a esta discusión. Bueno, para hacer una breve introducción, lo primero que tenemos que plantear es que la Argentina ha tenido y tiene en el último tiempo una creciente amenaza de agrupaciones criminales, de grupos criminales, que nos permiten inferir que existe un caudal que ha crecido de manera muy importante de lavado de activos en la Argentina. También tenemos que analizar que hay una fuerte politización de parte de los funcionarios que están a cargo de las áreas que deben de plantear esta materia, y que esto ha llevado a un deslizamiento de los mecanismos de control hacia intereses gubernamentales más coyunturales. Este es un tema que nos preocupa, porque en la medida en que hay crecimiento de las amenazas y hay, por otro lado, una fuerte politización de los organismos especializados, esto nos lleva a una situación de un fuerte agujero en las políticas de control. ¿Dónde vemos nosotros esta politización? Bueno, la vemos en dos sentidos que los queremos plantear. En primer lugar, en la selección de cuáles serían los casos de persecución del terrorismo ligados a lo sucedido en la Argentina hace 30 años y la apertura de causas contra familiares de presos de crímenes de lesa humanidad, como si esos fueran los dineros actuales del terrorismo, algo que ha sido negado por la justicia argentina en la primera y en la segunda instancia, y en segundo lugar, en la discrecionalidad que ha existido respecto a aquellas empresas y aquellos, digamos, empresarios que tienen una clara y abierta ligazón con el gobierno nacional. Sin duda que en materia de narcotráfico estamos con un problema muy serio, al ser la Argentina una ruta de tráfico hacia Europa. Estuvimos hace poco con un equipo de diputados nacionales y es evidente que las fronteras argentinas y sobre todo las fronteras del norte están en una situación
de no hagamos nada, y también tiene que ver este tema con nuestra relación, que está muy bien que tengamos una excelente relación con Bolivia, pero en el caso de las rutas de la cocaína es un tema que nosotros creemos que hay una permisividad o un acuerdo no escrito respecto a la posibilidad de que la droga salga de Bolivia y pueda llegar a Europa y a otros lugares fundamentalmente. Hemos tenido casos muy graves, el caso Juliá, el caso Meyendorf, el caso de la efedrina, que ha tocado a funcionarios del más alto nivel de nuestro gobierno, y este es un tema de alta preocupación porque implica uno de los pasos del narcotráfico que se vincula evidentemente con el lavado, que es la penetración en las estructuras del Estado argentino. Tenemos en la Argentina una serie de familias de narcotraficantes reconocidos que viven y gozan de los bienes que estos narcotraficantes consiguieron de la peor manera, de la manera criminal con la que actúan. Este es un tema que a partir de esta ley de extinción de dominio nosotros esperamos tener instrumentos claros para que ni los hijos, ni las esposas, ni los nietos de los narcotraficantes puedan comprar y vivir en la Argentina con el dinero de este ilícito. La cuestión de la corrupción es otro de los temas que nos preocupa seriamente porque genera una verdadera, digamos, una corrupción en el conjunto de los organismos del Estado y tenemos una situación de malversación de patrimonios públicos en investigación en la justicia. Hemos tenido una serie de operaciones sospechosas que han sido emitidos los reportes especiales por los bancos donde recayeron y aquellos que tenían una fuerte vinculación con el gobierno no fueron investigados. Tenemos dos casos, ya tengo 3 minutos y recién empiezo. Tenemos 2 casos que son el caso de la empresa The Old Fund, donde está investigado el vicepresidente de la Nación, y el caso de Lázaro Báez, que hoy también está investigado en los Estados Unidos. En la Argentina había habido un acuerdo en la ley que se discutió sobre las normas regulatorias y hubo una ruptura de este consenso en la ley 26.683 con el veto presidencial del 2011 que plantea la expresa negativa de otorgar las facultades de querellar a la UIF, a la Unidad de Información Financiera. Esto rompió el acuerdo parlamentario que se había logrado a partir de este veto presidencial. También hemos tenido la mala experiencia de la ley antiterrorista que no plantea un tipo específico, penal, concreto, hacia la lucha contra el terrorismo y ha servido para la persecución de otros actores sociales y no de los verdaderos lavadores de dinero. En el caso concreto hemos tenido solamente 5 condenas en los casos de lavado y son realmente condenas menores, con suspensión a juicio, digamos, casos menores. Casos importantes todavía están sin investigación. Bueno, ¿cuáles son las medidas que nosotros estamos planteando? Bueno, en primer lugar, estamos planteando condenas mucho más duras a lavadores, narcotraficantes
y todos los que están vinculados con el esquema de corrupción mediante la modificación del Código Procesal Penal, que está por entrar el proyecto oficial y que ya tenemos proyectos en estos días. Esto nos parece que es una posibilidad en caso de que el Congreso, en nuestra comisión así va a ser, no tenga un trámite exprés de este proyecto. Reformar el régimen penal administrativo que permita sanciones más efectivas a los beneficiarios finales del proceso de lavado, es decir, la Ley 25.246 y sus modificatorias, hacer un seguimiento más estricto de la Procuraduría Especial creada por el Ministerio Público Fiscal, la extinción de dominio que está en discusión en este momento en el Congreso de la Nación, la reorganización del conjunto de agencias estatales existentes. Estamos por presentar un proyecto de la Agencia Nacional de Combate a los Delitos Complejos y ese es un tema que nos parece fundamental para poner en marcha en el próximo gobierno, con mucha cooperación internacional. Y por último, y para terminar, porque ya se me acabó el tiempo, queremos reorganizar el sistema de cooperación internacional que ha sido desestructurado y desarmado en la Argentina. La Argentina tenía un sistema de cooperación muy importante con muchos países del mundo, tanto en Latinoamérica como en Estados Unidos. Nosotros estamos ahora trabajando este proyecto de agencia contra los delitos complejos con cooperación de quienes tienen experiencia y práctica y pensamos presentar un proyecto muy importante que sea un cambio estratégico en la utilización del conjunto de las herramientas que necesita la Argentina para este combate y en poco tiempo lo vamos a presentar. Y por último, para combatir el lavado de dinero no hay que ser parte, es decir, los funcionarios deben de ser verdaderos luchadores contra el lavado de dinero y no tener ningún tipo de complicidad o vinculación. Creemos que estas son las líneas estratégicas para los próximos años. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Bullrich. Me gustaría proponerle a Rosendo Fraga una pregunta a partir de lo que ya se está cocinando aquí. La diputada Patricia Bullrich hablaba claramente de cuestiones internacionales, se han mencionado algunas cifras, se han mencionado casos de otros países. Esto es un tren que viaja fuerte. El crimen organizado transnacional es un tren que viaja fuerte, con mucho combustible, con mucha potencia, decíamos recién. ¿Cuáles son las alianzas entonces internacionales? ¿Cuáles son las medidas desde el punto de vista geopolítico? ¿Cuáles son las medidas de agenda común que usted considera se pueden tomar para respecto a este flagelo? Bueno, ante todo, yo creo que la Argentina, más que un problema normativo, lo que tiene es un problema de no aplicación de las normas. Si nuestro problema es decir, está en esta, ¿no es cierto?, en esta cuestión. Podemos perfeccionar las normas, y esto hay que hacerlo, pero pensar que perfeccionando las normas en la Argentina vamos a solucionar el problema, creo que este es un error. Es decir, nuestro gran problema en esta área es que no estamos aplicando el marco normativo actual. El marco normativo actual. ¿Por qué no lo estamos, ¿no es cierto?, no lo estamos aplicando? Y creo que esto es general, ¿no es cierto? La Argentina, es decir, uno muchas veces se centra en el marco normativo como la solución del problema. Y el marco normativo es una condición necesaria, pero no suficiente para la relación del problema. Y estamos llenos de leyes, llenos de normas que están sancionadas, que fueron sancionadas pensando que la norma iba a solucionar el problema, y el problema no se lo solucionó. Vale para esto, pero para todo. Yendo a un tema que Arroyo conoce muy bien. 2003 se sancionó la ley de hambre cero. Se sancionó la ley de hambre
cero. Como pensando que una ley va a solucionar, ¿no es cierto?, un problema. Y muchos de los promotores de esa ley después nunca más se preguntaron si esa ley funcionaba, ¿no es cierto?, o no funcionaba. Yo creo que nuestro problema, ¿no es cierto?, está en esta cuestión. El marco normativo, en la línea que planteó la diputada Burrich, tenemos que modificarlo, corregirlo, profundizarlo. Pero si hacemos esto, por sí solo no soluciona el problema. ¿Y esto por qué? Dos cuestiones. Para que la norma se aplique, ¿no es cierto?, hace falta voluntad política, en un país de instituciones débiles, y voluntad política y actividad de la sociedad civil. Actividad de la sociedad civil y voluntad política. Cuando yo me encuentro en países, ¿no es cierto?, con instituciones muy sólidas, ¿no es cierto?, por ejemplo, los países nórdicos, que los tenemos a la cabeza en los rankings de desarrollo humano y a la cabeza en los rankings de institucionalidad, en cuanto a calidad institucional, ¿no es cierto?, y baja corrupción, bueno, la movilización de la sociedad civil y la voluntad política no son tan relevantes, ¿no es cierto? No son tan relevantes porque hay un sistema institucional sólido. Pero en países de baja institucionalidad, la aplicación de la norma está dependiendo de voluntad política y la actividad, ¿no es cierto?, de la sociedad civil. Y planteado esto en la Argentina, ¿no es cierto?, yo creo que esto es muy claro. En la Argentina ronda el puesto 40 en índice de desarrollo humano, que es un buen índice de Naciones Unidas ¿no es cierto?, que no es el PIB per cápita en ingreso, porque tiene salud, educación, etc. Número 40. Sobre 180 países. La situación de Argentina no es mala en desarrollo humano, ¿no es cierto?, más allá de... Y a su vez compartimos esta posición con Chile, Uruguay, Costa Rica, estamos a la cabeza del desarrollo humano en América Latina. Pero vamos al índice de percepción de corrupción, por ejemplo, de Transparencia Internacional, y la Argentina pasa al lugar 106, 107. Y vamos a los índices de calidad institucional y está llegando al 130. Y acá aparece una Argentina con una... Casi la Argentina rompe la tendencia, es decir, a mejor desarrollo humano, mejor calidad institucional y menos corrupción. Esta es la tendencia. La Argentina rompe esto. Tienen calidad en desarrollo humano una posición a la cabeza de América Latina y otra posición en lo que es institucionalidad, en el último tercio, ¿no es cierto?, de América. Es difícil encontrar un país tan contradictorio, ¿no es cierto?, en esto, porque los nórdicos, ¿no es cierto?, son los mejores en desarrollo humano, los mejores también en calidad institucional. Los estados fallidos, Afganistán, Somalia, están en el otro extremo. Son los peores en desarrollo humano, por un lado, y los peores, ¿no es cierto?, en calidad institucional. Yo tengo que construir una política a partir de esta baja institucionalidad. Y esta es la realidad. Y construir una política eficaz en esto requiere condición necesaria, las normas necesarias. Pero a su vez, eso no es suficiente. Sin voluntad política y sin, ¿no es cierto?, movilización de la sociedad civil, ese marco normativo se termina, ¿no es cierto?, sin aplicar. Agregaría, y esto cuanto más aislado está un país de la comunidad internacional, ¿no es cierto?, es decir, una mayor interacción con la comunidad institucional es el factor, digamos, del frente externo que contribuye a una mayor eficacia, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de las normas. Una mayor desconexión, ¿no es cierto?, es la que va en la dirección contraria. Lógicamente, todas estas son tendencias, son direcciones, son promedios, y siempre voy a encontrar un caso en un país con alto nivel de desarrollo humano, ¿no es cierto?, donde voy a encontrar una violación de una norma, etc. Pero en promedio yo creo que esto es muy claro. Entonces, para no pasarme de los 10 minutos, coincido, ¿no es cierto?, con lo que dijo Patricia, el perfeccionamiento del marco jurídico. Pero vamos a aplicar el marco jurídico desde un punto de partida de baja calidad institucional. Y entonces, si no lo acompaño de una fuerte voluntad política, de una movilización de la sociedad civil, los avances normativos que yo logre no van a ser efectivos. Muchas gracias. Me gustaría, si me permiten, preguntarle a Miguel Peirano, con una experiencia nada menos que como ex ministro de Economía y Producción, y metido en el tema de la industria y las pymes, que es el 90 y pico % de la mano de obra en el sector privado. Todo este flujo de dinero es tentador. Recién
se decía, baja institucionalidad. La diputada dice, bueno, los que combaten no pueden participar si no hay un conflicto hasta insolucionable desde el punto de vista mental, inclusive, no solo formal. Usted ha visto, Miguel, todo esto de primera mano, como ministro. ¿Cómo se hace? ¿Qué se le ocurre a usted que se podría hacer para justamente, repito, no profundizar al menos el flagelo y mejorar en lo posible nuestro país respecto a este grave problema? Como no, Ricardo, y por supuesto, primero agradecerte a vos, a la red, agradecerle a Juan Félix, a todos los presentes poder compartir la jornada, estas reflexiones, y en un tema tan sensible, evidentemente. Y creo que cuando vos lo analizás respecto a los desafíos que la Argentina tiene en esta materia, son muchos y profundos. En primer lugar, porque la Argentina va a tener nuevos desafíos económicos a futuro. Nuestro país, que hoy transita un escenario de dificultades objetivas que se visualizan en la inflación, en dificultades en materia de inversiones en muchos sectores, en restricciones externas, en un conjunto de factores que van evidenciando los errores de políticas aplicadas. Sin embargo, tiene un enorme potencial y una enorme capacidad de generar un fuerte movimiento de capitales y un cambio sustancial en la lógica de las decisiones. Tenemos que pensar que los desafíos vinculados a las políticas contra el lavado de activos y delitos complejos, que como bien se señalaba, cuando uno está en niveles de gestión, la combinación de lo normativo, la decisión política y el trabajo coordinado con la sociedad civil son los que permiten lograr resultados, sobre todo cuando las tareas son desafíos complejos e importantes, va a ser central. Argentina tiene posibilidades de tener un gran flujo de inversiones locales y externas. Argentina va a tener un dinamismo económico si se aplican políticas adecuadas, si se cambia la lógica de las decisiones, que la van a poner en otra situación relativa. Y creo que cuando uno analiza el potencial de la Argentina en materia de inversiones en energía, en el sector financiero, en servicios, en los sectores agropecuarios e industriales, evidentemente también tenemos que visualizar que ese efecto favorable que tiene el ingreso y el movimiento de capitales tiene que estar estrictamente vinculado a aspectos valorativos y normativos como el control del lavado de activos. Entonces creo que los dos desafíos son centrales. Nosotros tenemos que pensar la economía argentina no desde un carácter restrictivo o desde la agenda presente, sino por el contrario desde otra lógica. Argentina puede tener un nivel de inversiones externas en todos sus sectores, un nivel de recuperación de la capacidad económica fuerte. La mejor manera de resolver problemas como el cepo, como las restricciones externas, como el propio estancamiento en materia de empleo, cambiar sustancialmente la situación social de la Argentina es con un fuerte shock de inversiones. Y la Argentina puede hacerlo porque tiene los recursos naturales. Creo que todos repasando podemos ver cómo es un país que paradójicamente tiene una crisis energética, pero al mismo tiempo un potencial en recursos reconocido internacionalmente, un sector agropecuario que más allá de sus dificultades tiene una potencia a nivel mundial reconocida por razones obvias y además en un contexto donde Argentina produce alimentos, materias primas y bienes que son demandados a nivel mundial, un sector industrial diversificado y con enorme potencial de recibir inversiones externas y locales, e incluso con gran mayoría de empresas multinacionales radicadas en el país, una industria de la construcción que rápidamente va a generar un flujo de capitales al país frente a condiciones adecuadas en materia macroeconómica y de certidumbre, y no solamente cuando hablamos de inversiones externas, sino también de inversiones locales. Ahora, evidentemente, el desafío de resolver los problemas presentes, de cambiar cualitativamente la situación, de generar equidad, requiere de flujos de capitales, de inversiones, pero al mismo tiempo todo este mecanismo que implica llegada de inversiones y grandes cambios cualitativos en la economía argentina requiere ir acompañado de aspectos normativos en este sentido. Creo que todos visualizamos que la economía es un instrumento para resolver en definitiva los problemas sustanciales, como se decían antes y como Daniel seguramente va a desarrollar, y que el lavado de activos surgidos del delito es un objetivo central.
así como debemos estimular el ingreso de capitales, así como debemos buscar mecanismos que nos permitan crecer y tener otra situación, debemos hacerlo acompañado del trabajo de las fundaciones como FININ, del trabajo y obviamente, como se decía recién, de los aspectos normativos que se deben mejorar o cumplir las actuales, pero creo que no podemos perder de vista la vinculación entre el objetivo de generar un fuerte shock de inversiones, un movimiento de la economía muy potente, una repatriación de capitales e incluso ingreso de capitales en las distintas actividades, con un control muy férreo y muy duro, para lograr esa síntesis, que la economía logre equidad, logre transparencia y logre, por supuesto, cambiar y salir de una situación presente de dificultades. Muchas gracias, Miguel. Daniel Arroyo me consta, porque lo conozco, tengo la fortuna de conocerlo de hace muchos años y de haber hablado varias veces con él, que es uno de los íconos de la lucha por el desarrollo social. Me consta, Daniel. Y hoy se habló de eso y, en definitiva, el terreno fértil de donde se extrae recursos humanos para, digamos, del lado de los malos, para decirlo de algún modo, es justamente en un contexto de pobreza. Ahora, ese dinero es una tentación, porque justamente está ese dinero dando vueltas. ¿Cuál es tu opinión? Sí, buenos días a todos. En serio, realmente un gusto poder compartir este encuentro y plantear algunas ideas en torno a algunas temáticas que sí conozco, que es la situación social, y otras no tanto, como es el lavado de activos y gran parte de lo que gira alrededor. Yo diría, siguiendo un poco la pregunta, que la Argentina tiene tres problemas críticos, tres problemas sociales críticos que van a cruzar y van a complicar la vida cotidiana en los barrios. El primero es que tiene 27% de pobreza, que 27% de la gente no tiene lo mínimo, no tiene piso de material, no tiene los servicios básicos, no tiene, bien más parecido al siglo XIX que al siglo XXI. 27% de pobreza medido a fines del año pasado, o sea que sin dudas, luego de la devaluación y de varias cuestiones, estamos más cerca del 30 hoy. En segundo lugar, tiene 34% de trabajo informal, y yo ahí veo un problema serio que va a cruzar gran parte de lo que se trabaja en este seminario. 34% de la gente no tiene recibo de sueldo, no tiene obra social, no tiene jubilación, no tiene vacaciones pagas. Una parte de eso es trabajo no registrado, trabajo en negro, alguien que va a trabajar todos los días y no tiene, el empleador evade. Otra parte es cuentapropismo y otra parte más fuerte claramente tiene que ver también con la ilegalidad. Y finalmente tiene 1,5 millones de jóvenes que no estudian ni trabajan. Yo creo que ahí está el núcleo central de la Argentina. El problema social en la Argentina tiene que ver con la pobreza, con el trabajo y con la exclusión de los jóvenes. A esas situaciones se cruzan dos, que es en parte lo que se venía a plantear. El primero es el aumento de la venta de droga. Claramente se vende más droga en los barrios. No solo se vende más droga en los barrios, sino que hay un nuevo sujeto social en Argentina y es el tipo que vende droga. En Argentina existe el docente, el jubilado, el trabajador estatal, el peón rural, el carpintero y el que vende droga. El que vende droga gana más que el resto. Hay un nuevo mecanismo de ascenso social hoy en la Argentina, que es el mecanismo de ir por el costado y vender droga. Creo que eso ha alterado en gran medida el esquema. Un pibe a todo furor hoy va a ganar, si engancha un trabajo, 3.000, 3.500 pesos por mes. El que vende droga va a hacer eso en 2 o 3 días, en un barrio. No estoy hablando del narcotraficante de gran escala, del que vende droga en el barrio. Eso altera cualquier dimensión. Y me parece que la segunda, que altera y realmente lo complica mucho, tiene que ver con el aumento de la violencia y la mayor facilidad de acceso a armas en la práctica. El partido de fútbol en la canchita del domingo, que siempre terminaban las discusiones, hoy termina a los tiros en cualquier barrio. Y termina a los tiros porque hay mayor facilidad de acceso a armas y eso escala la violencia. O sea, yo diría como primer esquema que hay un contexto social que se ha ido complicando claramente por pobreza, por trabajo, por exclusión de los jóvenes, porque hay un nuevo mecanismo de movilidad social ascendente que tiene que ver con la droga y porque se da un contexto de violencia cotidiana. En ese contexto creo yo que hay 4 Argentinas distintas y que de alguna manera esto viene a complejizar la situación. Hay una Argentina de los pobres, de los que no tienen lo mínimo, de los que tienen más planes sociales pero no están vinculados al mundo del trabajo. Tienen más apoyo del Estado. La política social eran 4.100 millones en el 2003 y son 75.000 millones. O sea, claramente ha habido más apoyo del Estado, pero no están dando el salto al vínculo productivo.
Hay una segunda Argentina, Argentina vulnerable, la gente que hace changas, que la lleva como puede, el gasista, el plomero, el carpintero, el sector informal. Ese sector en Argentina no tiene vínculos con el Estado. El Estado no sabe cómo trabajar con el sector informal. Sabe hacer planes sociales, más clientelares, menos clientelares, sabe cómo trabajar con la clase media, bancarizar o no, no sabe cómo trabajar con el sector informal, que está desenganchado y que es parte del problema que viene en la Argentina. Hay una Argentina de clase media, una tercera Argentina y una Argentina de clase alta. ¿Qué diría yo básicamente? Que al problema social hay que agregarle que en estas 4 Argentinas lo que hay es fragmentación, quiebre. No solo hay distintas realidades sociales, hay mucha contradicción. El peón de taxi, cuando para porque hay un corte, dice, yo laburo todo el día, a mí nadie me da nada y esta gente le están dando todo. O alguien de clase media, yo pago impuestos y todo va para acá. Me parece a mí que hay un punto crítico ahí. No solo hay una problemática social que se ha ido agravando, creo yo que en los últimos 4 años ha empeorado objetivamente la situación social, sino que esto va de la mano de la fragmentación de mecanismos alternativos. Y en ese contexto creo que se plantean desafíos, solo planteo 3 muy puntualmente para no excederme con el tiempo, pero me parece que hay desafíos de hacer otras cuestiones. Hay que repensar lo que se está haciendo en la Argentina, no alcanza no solo para mejorar la situación social, sino para pacificar gran parte de los territorios. Y eso se plantea como una nueva realidad. Yo diría que un primer desafío es cortar la venta de droga en los barrios, claramente. Si el mecanismo de ir por la banquina es el que funciona, ahí hay un problema. Yo he sido ministro en la provincia de Buenos Aires, he tenido a mi cargo los institutos de menores, los chicos que cometieron delitos, he hablado mucho con la policía, con la justicia, mucha discusión. Mi opinión, modesta, mi opinión, es que en el actual esquema de policías provinciales no se va a combatir la venta de drogas, que con ese esquema no se combate la venta de drogas, que hay que crear una unidad especial por fuera para una tarea, cortar la venta de droga en los barrios. No creo yo que sea reconvertible el sistema de fuerza de seguridad en este contexto y que hay que crear otro esquema. Ahora, eso no resuelve el problema si no hay otros mecanismos. Crear el derecho al primer empleo, masificar el crédito. Hoy una persona en un barrio tiene menos plata por la inflación, tiene menos changas de la construcción o del textil, le entra menos y tomó crédito al 150 o al 200% anual con fotocopia del DNI y está pagando lo que no lo tiene. Si toda la discusión sobre si va a haber conflicto a fin de año o no, uno debería matizarla en términos de hay menos plata, hay dificultades, hay un esquema de contexto. No solo hay que cortar la venta de drogas, sino hay un problema serio del tema de crédito para máquinas y herramientas, crédito para poder trabajar. Ahí hay un cuello de botella importante. El otro cuello de botella importante tiene que ver con el tema de jóvenes. La Argentina tenía 57% de pobreza en el 2003, hoy tiene 27%. 28% de desocupación, hoy tiene 10%, si contamos los planes sociales. Tenía 1,5 millones de jóvenes que no estudian y trabajan, hoy tiene 1,5 millones de jóvenes que no estudian y trabajan. Está claro que ahí no hemos mejorado, está claro que hay un problema. Están absolutamente fuera, excluidos. Si no creamos el derecho al primer empleo o un esquema nuevo de vínculo de los jóvenes con el trabajo, claramente no va a funcionar. No hay manera de un país construya un futuro si está dejando afuera al 25% de sus jóvenes. Y finalmente, para no complicar los horarios, me parece a mí que hay un gran desafío en los próximos años, y es cómo reconstruir el esquema en donde el Estado domina gran parte del territorio. Yo siempre entendí que América Latina era distinto a Argentina, que una favela de Río de Janeiro, el líder narco maneja el narcotráfico y manda a los chicos a la escuela, hace los controles de salud. Es un Estado bueno y malo y el Estado no entra. Argentina no era así. En la Argentina, en el barrio estaba el puntero del partido A, el partido B, del partido C, el que vendía Paco, la iglesia. Era el mundo de la fragmentación, todos haciendo de todo, bien y mal, a diferencia de otro esquema donde estaba todo concentrado. Hoy todos hacen de todo en la Argentina, pero el que vende droga creció, se desenganchó. Es un nuevo actor social que se fue desacomodando. Si el Estado pierde parte de los territorios, que modestamente es lo que creo que pasa en algunos grandes centros urbanos, como Rosario, como en parte Córdoba y como en parte el conurbano bonaerense, entramos en una fase más complicada. Con lo cual creo que hay que encarar nuevas políticas que tengan que ver con cortar la venta de droga, que tengan que ver con oportunidades laborales para los jóvenes y que tengan que ver con masificar el crédito. Gracias. Excelente, muchas gracias. Me gustaría compartir con ustedes el placer de hacerle algunas preguntas a nuestro distinguido disertante, porque realmente es muy interesante. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Yo tengo un montón, pero bueno. ¿Están cómodos?
¿Está bien? Muchas gracias, Juan Félix. Sí, es verdad. ¿Tienen alguna pregunta? La señora, si quieren acercarle un micrófono. Gracias. Por favor, lo que sí les pido, comprensión, una pregunta muy concisa, breve y dirigida a alguien en particular, si es posible. Sí, la pregunta va dirigida a la diputada Patricia Bullrich. Con la extinción de dominio, si logramos esa ley, es un gran avance, pero como bien señalaba el doctor Rosendo Fraga, sin voluntad política nada se va a lograr. Pero me parece, y ahí va la pregunta, que para poder efectivizar luego la extinción de dominio hay un punto que es medular en el lavado de dinero, que es la cuestión de las sociedades. Todos sabemos que en toda operación de lavado de dinero están presentes las sociedades. Entonces, hay en miras modificar de alguna manera el control de las sociedades, especialmente las extranjeras que se instalan en el país, no que se instalan, sino que se utilizan, mejor dicho, ¿no? Esa es la pregunta. Muchas gracias. Sí. Bueno, una de las condiciones de la extinción del dominio no solamente se dan sobre particulares, sino que también se dan sobre sociedades, es decir, la extinción del dominio respecto a quienes han sido los que están involucrados o se considera que esos dominios vienen de ilícitos de narcotráfico, de trata y de corrupción. Esto es lo que se está discutiendo en este momento, porque nosotros consideramos que son temas que están totalmente conectados. En relación a las sociedades y sobre todo aquellos que pueden uno denominar paraísos fiscales, bueno, digamos, ahí tiene que haber un sistema de controles cruzados entre la AFIP, que es quien debe de estar sobre el control de las sociedades, entre el sistema bancario argentino, que tiene un control sobre las sociedades, y hay algunas modificaciones que veremos cómo funcionan, que recién se pondrá en marcha dentro de un año. Algunos temas seguramente se modificarán, pero otras seguirán vigentes en el nuevo Código Civil. En relación a las sociedades, el control que se establece y que nosotros planteamos establecer es un control que en estos días estamos viendo que está muy lábil. Hemos visto las facturas apócrifas de muchas de sociedades que están utilizando segundas o terceras sociedades para generar mecanismos de lavado de activos. Tal como decía Rosendo Fraga, nosotros creemos que en ese sentido, con esta nueva ley de extinción de dominio y con los cambios en el Código Civil, estaríamos teniendo las herramientas adecuadas para el control de las sociedades. Luego, los organismos especializados son los que tienen que llevar adelante ese control. Pero estaríamos como cerrando el circuito de control. Así que esperemos, por supuesto, que los que controlen no sean parte del problema, sino que estén realmente alejados del problema y tengan la capacidad de control. Gracias. Muchas gracias, diputada. ¿Alguna próxima pregunta, por favor? Concisa y dirigida. Cortita y al pie, gracias. Gracias. Para Rosendo Fraga, que me parece interesante el planteo que hizo sobre la voluntad política y la movilización de la sociedad civil. Hace una semana o 10 días vimos que el presidente de la Corte Suprema convocó a la UIA, a ADEVA, a ABA, a la Bolsa de Comercio, a la Unión Industrial, para debatir sobre el narcotráfico y las consecuencias del narcotráfico y el lavado de dinero. Esto significa algo absolutamente nuevo en la Argentina. Y esto significa probablemente que ha fracasado el
Poder Ejecutivo o las autoridades del Ejecutivo, porque que sea el presidente de la Corte el que convoque a esto, implica un primer paso. ¿Lo cree positivo o cree que es marcar la cancha a un futuro gobierno para marcar la unión de movilidad civil y voluntad política? No, yo creo que el paso es positivo. Lo que no estoy convencido, además no lo podemos saber, es la efectividad, ¿no es cierto?, de ese paso, ¿no? Es decir, el problema que a veces, ¿no es cierto?, tiene la Argentina, tiene que ser voluntad política, ¿no es cierto?, y movilización de la sociedad civil al mismo tiempo. Yo creo que lo que puede encaminar la solución de este problema. La sociedad civil argentina se moviliza por espasmos. Acá viene el problema. Por espasmos. Por ejemplo, movilizaciones por la inseguridad del 2004. Por ejemplo, movilizaciones por el campo. Por ejemplo, movilizaciones en las redes sociales el año 2012. Pero al ser por espasmos y no sostener reclamo, esto, ¿no es cierto?, se diluye. Esto respecto a la, ¿no es cierto?, a la sociedad. Y la voluntad política, bueno, yo creo que la voluntad política, que es el otro, ¿no es cierto?, que es el otro punto, el otro lado insisto, diagnóstico con un país de baja, ¿cómo hacemos con un país de baja institucionalidad? Esto es fundamental y yo acá veo que esto claramente, ¿no es cierto?, no está funcionando. Yo creo que hay un ejemplo, es un hecho que en alguna medida ejemplifica esto que estamos diciendo. Yo tomo Uruguay, y Uruguay en el índice de desarrollo humano está 5 o 6 puestos abajo de Argentina. Pero en el índice de percepción de corrupción está 80 puntos arriba de Argentina. Y en la institucionalidad más de 100 puntos arriba de Argentina. La Argentina logra, presionando mucho a Uruguay, un acuerdo de transparencia fiscal. Que a Uruguay le costó por el tema de su banco, se firma. La Argentina nunca pidió la aplicación. La única vez que Uruguay lo pidió, hace 7 meses que la justicia uruguaya no consigue que Argentina le integre los datos, que es el caso Baez, el campo de correo. Es decir, fíjense, nosotros le ponemos toda la presión, aunque a ellos le afecte a sus intereses, terminan aceptando. Pero único caso de aplicación lo piden ellos y hace 7 meses que la justicia uruguaya no consigue que la justicia argentina le entregue los datos fiscales. No sé si... Bueno, entonces yo creo que, por eso te incorporo el tema de la, ¿no es cierto?, de la justicia, es decir, que este es el punto. La justicia acá no funciona en forma perfecta y todos lo sabemos, por eso nuestro punto de partida es de baja institucionalidad. Y sin un liderazgo político claro es muy difícil que esto cambie. Yo quería agregar un último tema porque, ¿no es cierto?, se me fue surgiendo también a raíz de tu pregunta el tema internacional. ¿Qué es lo que pasa? En la política exterior también inciden estas cosas. Si yo privilegio a mi política exterior alianzas con China y con Rusia en detrimento del G7 y analizo dónde está el G7 en percepción de corrupción y dónde está el G7 en calidad institucional y dónde se encuentran China y Rusia, esto de alguna manera incide. ¿Correcto? Es decir, las alianzas no es que incida automáticamente, pero si yo evoluciono a mis alianzas a países que le dan baja prioridad a la calidad institucional, baja prioridad a la cuestión de la corrupción, de una u otra manera esto también me incide. Muchas gracias, Rosendo Fraga. La próxima pregunta, por favor. Muy bien. Tanto mejor. Tanto mejor. Por favor, como siempre, una pregunta concisa y dirigida a alguien especialmente. Buenos días. Para Daniel Arroyo. Yo coincido casi en la totalidad del diagnóstico que usted hace. Y coincido en la necesidad de que la droga no llegue especialmente a los barrios más vulnerables. Ahora hay, hasta donde yo sé, como 2 formas de entrarle al problema, y ahí la pregunta de cómo usted piensa que hay que diseñar estas políticas o desarrollar estas políticas. Por un lado, se puede trabajar en la cuestión macro, para que las sustancias se reduzcan la mayor cantidad posible de ingreso al país. Y la otra es trabajar de manera mucho más
intensa en los sectores en los espacios más capilares. Y ahí la pregunta, porque la experiencia de la ley 26052 de desfederalización, que le dio la competencia a las justicias provinciales, que el objetivo era reducir la circulación de droga en los barrios, aplicada desde el 2005 hasta ahora, no solo no dio resultados positivos, sino que mi impresión es que reorganizó el negocio, reorganizó territorialmente el negocio. Entonces, ¿cómo hacer sin perder la mirada estratégica para reducir la circulación de sustancia en los sectores más vulnerables? Sí, yo digo, saliendo de la respuesta fácil, que es una combinación de ambas cosas, que está claro que lo es, diría que si uno se enfoca en la situación de los sectores vulnerables, lo que hay un punto clave es que más allá del proceso de desfederalización, todo el sistema está funcionando mal. El sistema de prevención, de atención de adicciones está funcionando absolutamente mal. Antes de pensarle el tema de la venta de droga en Argentina, le faltan 200 lugares de atención. El Estado paga tarde y nunca un centro de prevención de adicciones y entonces, ¿qué hace? No atiende a los chicos pobres y solo los que tienen obra social o prepaga. El sistema en general, nadie controla la venta de droga en los barrios, el sistema en general funciona mal. En ese contexto, me parece a mí que más allá de la desfederalización hay una tarea clave y es generar mecanismos de corte de la venta de droga, fuerzas de seguridad específica en los grandes centros urbanos. El problema está en Rosario, Córdoba, San Miguel de Tucumán, conurbano bonaerense, en los grandes centros urbanos. Creo que ahí hay que generar un mecanismo diferente, que vaya por el tema de la prevención y atención de adicciones, que realmente funciona mal. Yo creería que pensar la despenalización hoy es un error grande en la Argentina, porque todo nos está saliendo mal y decidimos, además de eso, echarle leña al fuego. Pero sí creo que hay que repensar todo el sistema de prevención y atención de adicciones y además generar una fuerza especial. Me parece que las policías comunales pueden ser hoy una oportunidad y una base para poder encararla, con un mecanismo muy fuerte de trabajo junto con la justicia y con una tarea única, específica, nueva, que es cortar la venta de droga en los barrios. No creo que eso resuelva absolutamente el problema, pero lo que yo creo que hay que empezar a cambiar la tendencia en Argentina. La tendencia inexorablemente es que se vende más droga, la tendencia es que hay un mecanismo paralelo para mejorar la situación, empezar a cambiar la tendencia. Creo también que hay que pensar una agencia, lo plantea Patricia, a nivel más general, y eso es otra discusión en la que yo no he planteado, pero sí me parece que hay que tener mecanismos. La realidad social de los grandes centros urbanos no tiene nada que ver con la del resto del país hoy en Argentina. Lo que pasa en Rosario, Córdoba, conurbano, etcétera, no tiene nada que ver con lo que pasa en las localidades de 20.000 o 50.000 habitantes, donde hay más venta de droga, donde hay alguien que tiene más problemas de adicción, pero la escala de todo junto, violencia, informalidad, conflicto, todo junto sean los grandes centros urbanos. Es mucha gente, pero pocos lugares. Si en esos pocos lugares creamos una fuerza especial, con más vínculos, con otro esquema de justicia, más velocidad en la justicia, yo creo que se empezaría a cambiar la tendencia. Le tengo bastante fe, en el caso del conurbano bonaerense, a que las policías comunales puedan incorporando otras tareas, en serio de verdad, con otra gente. Muchas gracias, Daniel Arroyo. Juan Félix Martó tiene una pregunta. ¿no? 2006, 2007, presentamos la primera estrategia nacional al presidente Kirchner. Miguel Peirano era el ministro de Economía y Producción. Un tema importante y significativo se refería a la informalidad, al grado de informalidad de nuestra economía. Así que quería preguntarle a Miguel alguna reflexión sobre las tendencias que se han dado en estos años y lo que él avisora a futuro, considerando que este tema es central para quienes de alguna manera están tratando de controlar o luchar contra el lavado de activos. Así es, Juan Félix, recuerdo la propuesta y evidentemente el tema es extremadamente complejo en todos los aspectos y en todas las dimensiones económicas. La informalidad es un problema que cruza enormes dificultades de todo tipo, desde la competencia entre las empresas y, por supuesto, hasta el propio control del lavado de activos. Creo que seguimos con un problema presente, creciente. Evidentemente, los contextos económicos de dificultades
o de faltas de control acentúan esta realidad, y creo que la manera de encararlo, primero, yo siempre creo que desde la experiencia de la gestión remarco, y estoy en línea con lo que se decía antes, los grandes temas requieren una coordinación de una fuerte decisión política, aspectos normativos y coordinación con las instituciones civiles. A mayor dimensión del desafío, a mayores intereses en juego, a mayores actores, evidentemente la decisión política le da una fortaleza al aspecto normativo y a la ejecución de las políticas muy importante, sobre todo, como decía Rosendo, en países donde muchas veces hay dificultades en los grados de solidez de las instituciones. Y después creo que el tema se debe encarar con distintas medidas y distintas políticas que van desde incentivos impositivos, laborales, financieros. Creo que la experiencia internacional y nacional muestra cuándo son los caminos de incentivos y evidentemente luego se complementan los incentivos para formalizar con las políticas de control y de sanción. Por eso yo creo que si existe la decisión política y si se trabaja coordinadamente entre los distintos aspectos, este es un tema que se puede encarar de manera virtuosa y creo que ese es el gran desafío. Y vuelvo a decir, creo que en un escenario económico para los próximos años, que puede ser de alto movimiento económico, que puede cambiar la realidad actual, que nos puede plantear todos esos objetivos de una manera creciente, y que creo que es lo que tenemos que estar preparando y trabajando coordinadamente, buscando consensos entre los distintos espacios, entre las distintas instituciones civiles, para que en el año 2015, que es un año electoral, un año donde se ponen en discusión proyectos, políticas, podamos plantear a la sociedad los lineamientos y podamos tener la mayor cantidad de consensos, sobre todo en estos temas que son los más importantes, porque en definitiva, cuando estamos analizando el tema central de esta jornada, estamos analizando la calidad de vida, la seguridad y los valores más profundos y esenciales. Así que creo, Juan Félix, que el problema sigue presente y creo que justamente el desafío y este tiempo hasta el 2015 lo que permite es trabajarlo para lograr consensos. Muchas gracias, Miguel Peirano.